Hola, ¿cómo están? Estamos en otra clase más del curso de AutoCAD. Hoy lo que voy a mostrar es cómo poder conectar el trabajo que estamos haciendo en AutoCAD para trabajarlo en Photoshop y retocar algunas cosas que uno venía trabajando en el AutoCAD pero que no lo puede lograr hacer. Entonces darle algunos toques en el Photoshop, como por ejemplo pintar los muros y otros elementos que en el AutoCAD por el tema de los rayados, las sombras, se traba, se vuelve muy pesado, es muy difícil de trabajar. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para trasladar ese trabajo de AutoCAD al Photoshop y de esa manera trabajarlo con mayor facilidad. Bueno, lo primero que debemos hacer es, además de tener el AutoCAD, es tener también el Photoshop para poder trabajarlo, y de esta manera lo que hacemos es vamos al trabajo. Por ejemplo, en este caso es un trabajo viejo que yo tenía. Tenemos, como pueden ver, hay varias láminas. Esta es una que tiene las vistas, en este tenemos las plantas y bueno, tenemos un montón de láminas. La idea es elegir una. Vamos a elegir esta, por ejemplo, que es la planta cero, y lo que vamos a hacer es imprimirla. Para imprimir vamos a la parte de plotear o trazar. Nos aparece esta ventana. En este caso yo pongo trazado previo utilizando DWG a PDF, o sea, de archivo AutoCAD a PDF. Supongamos que yo no lo tenía puesto. Vamos acá, pongo DWG a PDF, lo selecciono. Bien, elijo un trazado de puntas que yo armé. Yo una vez les había mostrado cómo armarlo. Elige uno que es, en este caso yo ya tengo hecho, se llama Paco 1. Y lo que hago ahora es elegir papel. En este caso, este dibujo está trabajando con una hoja A0. Una hoja A0, si ustedes buscan, ISO A0, A1, A1, acá está. La A0 es 841 milímetros por 1189 milímetros. O sea, mide más de 1,10 m de largo y mide 84 centímetros de ancho. Lo que vamos a hacer es mostrarles porque es importante armar la lámina que yo alguna vez les comenté. Yo acá ya había armado varias y armé la A0, pero les voy a mostrar el por qué nuevamente es importante armar la lámina. Vamos a buscar de nuevo la ISO A0, que la teníamos por acá. Acá está. Y vamos, setar trazado, le ponemos setar trazado para asegurar. Y acá elegimos ventana. Y seleccionamos todo. Ponemos vista preliminar para ver cómo quedó. Y nos quedó la imagen así. Como ven, está mal puesto esto. La hoja está a lo largo y tenemos la imagen perpendicular a esta. Entonces, para corregir ese error, lo que hacemos es cambiar el sentido del trazado. En vez de horizontal le ponemos vertical. Vemos la vista y ahí nos cambió. Pero se está dando el error que alguna vez le comenté. Nos está achicando el dibujo. Entonces, como se nos está achicando el dibujo, y no queremos eso, porque si nosotros después imprimimos vamos a ver que todas las medidas estas son más chicas. Este muro, por ejemplo, debería medir 4 milímetros, pero como se achicó, de seguro ahora mide 3. Entonces, un milímetro menos es ya un error. Entonces, no podemos permitirnos eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar y seleccionar la hoja que hicimos, donde no tiene márgenes, y realizar nuevamente la impresión. Por eso la importancia de armar nuestras propias láminas. Y ahora vemos la vista preliminar y quedó hasta el borde, como corresponde, como tiene que ser. Al haber hecho las puntas, los valores de trazo, tenemos los valores según la tipo de capa. Como pueden ver, hay distintas cosas, como por ejemplo esto que ven acá son parasoles que están de los dos lados.
tenemos perfiles que son de una estructura secundaria hecha para un auditorio. Después, bueno, eso ya tiene que ver con el trabajo, que esto era un trabajo de la facultad. Pero lo que vemos aquí es, esto es importante, este edificio que está acá, y lo quiero destacar, es un edificio más antiguo, es una preexistencia, es un edificio viejo, por decirlo de una manera. Y nosotros acá tenemos un edificio nuevo que se le agrega, se le adiciona al antiguo. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque en los trabajos que ustedes van a ver, o cuando ustedes realicen trabajos, les va a tocar muchas veces, por ejemplo, adicionar un volumen a un edificio viejo, agregarle algo. Y los edificios viejos se tienen que diferenciar del nuevo, en el sentido que en el plano nosotros tenemos que diferenciarlo. Uno tiene que distinguir cuál es el edificio antiguo y cuál es el nuevo. Y eso no solamente se da por ejemplo, estos elementos como los perfiles, sino también por uno lo tiene que destacar en cómo representarlo. Por eso vamos a ver ahora cuando lo pasemos a Photoshop. Bueno, cerramos la vista preliminar, ponemos a aceptar a la impresión. Vamos a una carpeta que inventé ahora. Dice entrega final modelo, el nombre de archivo, le vamos a poner planta. Y podremos guardar. Ahí me está haciendo la impresión, que te la abre en el caso mío en el Edge, eso no es muy importante. Hay que esperar a que lo haga, porque si no te empieza a trabar un poco. Pues bueno, ahí le hizo. Ahora cerramos, minimizamos un segundo y abrimos el Photoshop. En este caso yo tengo el Photoshop 2018 porque bueno, en un momento decidí instalar este, pero hay otras versiones anteriores y sirven igual. O sea, no es necesario tener el super Photoshop para poder trabajar. Lo importante es que ustedes lo tengan quizás hasta la versión portable, no hay problema. Lo importante es que ustedes lo tengan para que vean el porqué de la facilidad. Ustedes pueden utilizar la versión 6, CS6, algo así, y funciona porque lo he utilizado. Yo tenía el CS5 y funcionaba de manera tranquila. Lo que sí es que cuando yo tenía una computadora muy vieja, cuantas más cosas agregaba muchas veces al trabajo, llegaba un momento que la computadora colapsaba. Eso era cuando eran los trabajos muy complejos y tenían muchas cosas. Pero si ustedes ya tienen una computadora que tiene, por ejemplo, 4 GB de RAM y tienen más espacio en la computadora, ya ese problema no se daba tanto. Pero yo tenía una computadora muy vieja y en un momento te aparece un cartel en el programa que te dice la memoria no es suficiente para trabajar y tú me la minimizaba. Era un momento bastante complicado, pero bueno, si ustedes, yo no creo que tengan ese problema que yo tenía, así que bueno, vamos a ver ahora cómo trabajar desde pasar ese archivo que veníamos trabajando en AutoCAD al Photoshop. Lo que tengo que hacer primero es abrir, vamos a abrir. Estas son imágenes, pero no tienen nada que ver. Vamos al escritorio. Acá tenemos la carpeta que estábamos haciendo. Y acá está el PDF. Abrimos el PDF. Abrir. Esperamos y acá nos dice. Miren, aparece esto en una página. Esto lo mantenemos como está. Esto tiene que estar en centímetros. Después, resolución 300 píxeles por pulgada. Eso sí está bien, tiene que estar así en 300. Es lo que corresponde. Todo esto está bien, no hay problema. Y ponemos OK. Y ahora van a ver qué es lo que sucede cuando abro archivo. Esperen a que termine de abrir. Y ¡apa! No se ve nada. ¿Dónde está el dibujo? Bueno, en realidad el dibujo está. Seleccionamos ahora el de mover.
Y fíjense que si acercamos, podemos ver que el dibujo está, pero es como que esté invisible. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. A la capa 1 la duplicamos. Y la empezamos a duplicar varias veces. 2, 3, 4, 5, 6. Bien, y ahora vamos arriba a capa y ponemos nuevo fondo a partir de capa. Entonces, si ustedes van al costado donde están las capas, van a ver que abajo de todo hay un fondo blanco. Y ahí ya se empieza a ver algo el dibujo. Pero ven que todavía está bastante lavado, pero ese no es el problema, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que sí o sí tienen que quedar un poco lavadas. El tema es que ahora van a ver el porqué de la importancia de poder trabajar acá en el Photoshop. Pero antes de todo, quiero comentarles algo. Ahora desactivamos el fondo, le hacemos clic en la llave acá en el candado, clic con el botón izquierdo y les voy a explicar algo. Lo que van a hacer es en la selección esta que tiene forma de rectángulo, hacemos clic en la pantalla con el botón izquierdo y hacemos un rectángulo que contorne todo. Bien, entonces ahora vamos a edición, rellenar y acá ponemos en contenido blanco. ¿Por qué hacemos esto? Si hay algo que he descubierto con el correr del tiempo es que lamentablemente muchas veces cuando uno hace el fondo blanco ese, lamentablemente tiene un poco de color. Eso se ha dado varias veces. ¿Y cuál es el problema? Cuando ustedes vayan a plotear, entonces muchas veces en varias partes del dibujo, quizás esta lámina no tanto, pero en otras sí, les va a quedar mucho espacio de fondo. Si ese fondo tiene color, cuando ustedes ploteen, lo va a considerar que tiene color. Por ende, la lámina le va a salir mucho más caro. Y si ustedes imprimen, cuando ustedes están trabajando en el Photoshop, es casi imperceptible ese color. Casi ni lo ven. Pero cuando ustedes impriman, van a ver que se va a notar. Van a notar que, por ejemplo, puede tener un poco de azul o un poco de rojo, porque a veces sucede. Entonces, lo recomendable es agarrar y rellenar todo blanco, la capa del fondo. Por eso y sí o sí hay que desactivarla, la tienen que desactivar sí o sí. Entonces de esa manera ustedes ya se aseguran que al rellenar de blanco, esto es blanco. Eso es importante. Ahora sí, vamos arriba a capa y ponemos nueva capa. Y a esta le vamos a poner negro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar esto que está acá. Esto que dice mostrar controles de transformación de capa seleccionada, la activamos. Y ahora vamos a, acá hay varias herramientas, quizás no está puesta, quizás cuando te abran está esta. Pero nosotros vamos a seleccionar esta que se llama varita mágica. Para eso hay que hacer clic con el botón derecho, se le va a abrir estas opciones y después eligen varita mágica. Bien, ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? En este espacio libre que nos queda del muro de la persistencia del edificio antiguo, seleccionamos. ¿Ven? Con la varita mágica nos selecciona el espacio interior. Es una herramienta muy útil porque nos evita tener que andar haciendo las selecciones con el rectángulo, con otras formas. Entonces, hacemos clic en el espacio interior de esos rectángulos que son los muros. Clic, clic, clic. Vamos a hacer lo más rápido posible, pero fíjense cómo seleccionó todo. Esta tarea, si ustedes la hicieran con el AutoCAD, el de andar rellenando todos los espacios, acá me quedaron unas líneas sin querer, pero esta tarea de andar rellenando en el AutoCAD lamentablemente les vuelve muy pesado el archivo. Por eso les destaco que ustedes
lo hagan, este tipo de tareas, las de pintar los muros, la hagan en el Photoshop, porque es mucho más liviana la tarea, por decir de una manera. No pesa tanto. Lamentablemente en el AutoCAD, todo lo que son las sombras y eso, salvo que sea una sombra muy simple, no muy simple, sino pequeña, donde el área sea chica, ahí no va a haber problema. Pero cuanto más sombras se apliquen y mayor área abarquen, más pesado se vuelve el archivo y más se les va a trabar el programa. Y más recursos de la computadora le va a requerir. Bueno, ya tenemos seleccionado prácticamente todos los espacios. Entonces ahora vamos a edición, rellenar y ponemos negro. Selección de seleccionar y fíjense cómo ya cambió. Miren cómo le cambia la cara del proyecto. El mostrar que la preexistencia es negra. ¿Por qué? Porque usualmente lo que se hace es el edificio antiguo se lo pinta de negro y al edificio nuevo se lo pinta de gris. Entonces de esta manera uno tiene identificado con color específico qué es la persistencia y qué es lo nuevo. Entonces ahora nosotros, acá justo tenemos ventana, pero vamos a pintar, por ejemplo, acá hay unos muros del edificio nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es una nueva capa y vamos a poner gris. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, estos interiores que están acá, este que está acá. Ahí en realidad tenía que ir otra cosa, pero bueno, vamos a ponerle. Este gris lo dejamos como está, porque eso representan en la estructura, ¿ven? Ese no lo tocamos. Pero bueno, sí tocamos estos. Entonces seguimos seleccionando, seleccionando. Y ya tenemos seleccionado todos estos elementos. Cualquier cosa, si quedan otros más, después lo buscamos. Pero por ahora dejamos hasta ahí. Entonces ahora vamos a edición, rellenar. Acá elegimos 50% gris. Ok. Selección de seleccionar y vemos que ya nos pintó de gris. Pero nosotros pintamos de gris el edificio nuevo. El edificio existente lo dejamos negro. Bien. ¿Qué vamos a seguir ahora? Bueno, acá viene una parte interesante. Lo que vamos a hacer es al rectángulo este le vamos a aplicar un color, un gris bien claro. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, abrir, y esto es importante, ustedes tienen que agarrar y, ¿cómo se llama? Tienen que buscar imágenes de materiales, de texturas. Yo, por ejemplo, ya tengo algunas. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a... ¿Dónde tengo materiales? A ver si tengo acá uno. Bien, vamos a abrir esto. Abrimos esa imagen. Una vez que tenemos abierto esta imagen que nos muestra una textura de un hormigón, vamos a edición y le ponemos definir motivo. Ven ahí, dice definir motivo. Le ponemos H1 por hormigón y ponemos OK. Y listo. Cerramos. Ahora, ustedes se preguntarán de esto de qué sirve. Vamos a agarrar, vamos a hacer nueva capa, ponele calle hormigón,
O no, vamos a poner directamente hormigón. 1. Ok. Y acá vieron que yo puse un color gris ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es donde está la F y la X, ahí abajo. Vamos a superposición de motivo. Para poder abrir esto, hacemos clic con el botón derecho. Y ahora sí, buscamos superposición de motivo y clic con el botón izquierdo. Y ahora sí, acá están todos esos motivos que uno... Vieron que yo agarré el hormigón y puse definir motivo. Bueno, eso lo apliqué con todas estas imágenes, salvo esta que ya estaban, pero todas las demás las hice yo. Y todas esas definiciones de motivo que se hacen se guardan acá. Y son todos estos materiales que se pueden aplicar. Entonces, ahora seleccionamos este, podemos... la escala nos va a definir el tamaño que va a tener la imagen cuando la pongamos en el dibujo. La opacidad nos va a determinar cuán transparente se va a hacer. Si nosotros tenemos 100% opacidad, no es transparente, es opaco. Pero cuanto más le reducimos, el dibujo, la textura se hace más transparente. Y lo que va a quedar afuera es el color del dibujo. Bueno, lo ponemos ahora por el momento, ponemos OK. Y ahora viene una parte importante. Lo que hacemos es, donde están los caminos, que casi ni se ven, pero están, acá hay unas líneas. Estos son caminos. Seleccionamos. Lo bueno de la vareta mágica es que te lo selecciona casi automáticamente, pero ven, acá hay un problema. Por algún motivo, acá está. Acá está abierto. Esto no tiene que pasar, porque al estar abierto se nos metió la selección adentro. Fíjense, se nos metió dentro del edificio y no tiene que entrar al edificio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a deseleccionar, vamos a una capa de las antiguas, capa 1 por ejemplo. Vamos al espacio este que está libre y vamos a hacer un rectángulo. El rectángulo, nosotros hacemos zoom, nos acercamos y seleccionamos esto y ahí. Hacemos esas dos selecciones con el rectángulo. Para eso tienen que seleccionar este que está acá, que es añadir selección. Si nosotros hubiésemos usado este, que es selección nueva, por cada selección que hacemos, si hacemos otra, la anterior te la borra. Si hacemos esta, no va haciendo todas las que hagamos. Todos los rectángulos que hacemos te lo convierte como elemento de selección. Y ahora, edición, rellenar y ponemos negro. Selección de seleccionar. Bien, ahí está. Acá no, también está el mismo problema. Hacemos lo mismo. Edición, rellenar, negro. Selección, deseleccionar. Bien. Y no hay más. Por el momento no hay más. Si después hay otro, habrá que buscarlo. Pero por el momento no hay más. Bien. ¿Dónde quedé? Vamos a hacer otra selección, que es acá. Vamos a agarrar. No, queda feo. De seleccionar. No, vamos a hacer con el ancho que tiene este espacio. Vamos. Ay, hacemos de nuevo, selecciono, voy subiendo, mantenemos apretado siempre, vamos subiendo. Ahora van a ver por qué es importante eso. Entonces hacemos otro rectángulo que abarque este espacio.
Hacemos otro rectángulo que abarque este espacio. Todos con la herramienta de selección del rectángulo. Otro que está ahí. Seleccionamos otro más. Por último. Este es el último que queda. Bien. Vamos bajando. Al principio no se va a entender lo que estoy haciendo, pero después se va a entender. Bajamos, bajamos, bajamos. Y acá le podemos rellenar, pero en vez de negro le ponemos gris. Ok. Terminado. Entonces, ahora selección de seleccionar y nos quedó esas líneas grises ahí. Esto después lo tendría que aplicar, o no, no le tengo que aplicar ninguno más. Solamente tiene que ir ahí. Y ahora sí. ¿Por qué es importante hacerlo en las primeras capas que dice capa 1? Porque son las capas donde están las líneas del dibujo. La importancia viene es que ahora volvemos a la capa de hormigón, le hacemos clic con el botón izquierdo y con la herramienta varita mágica nuevamente seleccionamos, vamos a un espacio libre de la que sería la calle, hacemos clic con el botón izquierdo, nos va a seleccionar todo como habíamos hecho antes y ahora, y esta es la parte clave, vamos a la herramienta pintar y hacemos clic con el botón izquierdo. Y ahí nos pintó y nos puso la textura. Pero fíjense que la textura quedó horrible, quedó muy chica. ¿Por qué? Porque tiene una escala que es muy pequeña. Para solucionar ese problema, por el momento ponemos de seleccionar. Vamos de nuevo a hormigón. Acá hacemos clic con el botón derecho. En superposición de motivo hacemos clic con el botón izquierdo. Y nos abre esto. Y ahora vamos a cambiarle a 100. Borramos y ponemos 100. Y vemos qué pasa. Y mejoró, pero queda todavía sus problemas. Entonces vamos a de nuevo, clic derecho, superposición de motivo, clic con el botón izquierdo y lo vamos a cambiar a 500. Ok, y ahí más o menos nos pintó la callecita, pero fíjense que acá nos quedó estos espacios bien libres. Ahora fíjense, al pintar de negro, lo que yo hice acá es impedir que se pase la selección a este lado. Antes pasaba, pero al haber hecho ese relleno de negro, impide que pase la selección y por ende impide que nos pinte todo. Eso es clave. Vamos a hacer ahora con la varita mágica, siguiendo en la capa hormigón, la selección de estos espacios. Seleccionamos, 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 seleccionamos. Y ahora sí, de nuevo, con el de pintar, pintamos. Y miren, y ahora selección de seleccionar. Y fíjense cómo queda. Si nos acercamos, nos queda de esta manera. Si el dibujo, el hormigón está muy fuerte, podemos ir a opacidad y bajarle un poco la intensidad. Por ejemplo, podríamos poner que tiene 60. Y ahí le baja y lo vuelve más claro. Porque en realidad lo que hace es transparentar la textura y transparenta también el gris. Por ende, se está viendo cada vez más el blanco de atrás. Por eso está más claro y nos ayuda a que no sea quizás tan fuerte ese color. Ahora acá hay un tema, acá nos quedó esto como descolgado. Pero eso en realidad porque... No, está bien, eso está bien porque esto está más elevado, entonces no hay problema. Lo vamos a dejar así. Pero ya ven cómo pudimos pintar y nos quedó las callecitas pintadas con el Photoshop. Y lo fácil que es. Y no solamente lo fácil, lo rápido. Nosotros hicimos clic con la varita mágica y nos seleccionó todos los elementos. Si nosotros quisiéramos hacer algo parecido,
Con el AutoCAD tenemos que espaciarnos, hacer clic, verificar que no haya nada abierto, porque si no te aparece el... Tarda, entre lo que tarda en seleccionar y después te aparece el cartel que te dice se encontraron huecos abiertos y eso les juro que les vuela la cabeza. Por eso es más fácil hacerlo en el Photoshop. Estos tipos de cosas son mucho más simples. Ahora vamos a ver, por ejemplo, hacemos esta nueva capa y ponemos pasto. No cambiamos el gris este, no lo cambiamos y lo que hacemos es en superposición de motivo elegimos un pasto, cualquiera. Por ejemplo este. Pero no le ponemos esa tremenda dimensión de capa, no, le vamos a poner 20, como tenía antes. Ok. Y ahora, nuevamente con la varita mágica, seleccionamos este, pero fíjese que acá nos quedó en el interior de este árbol. Entonces pintamos todos los huecos, que no quede nada. Todos los huecos con la varita mágica. Por eso es importante tener activado este. Si nosotros tenemos este, por cada selección que hacemos borra la otra. Entonces, con este podemos seguir seleccionando todo lo que queramos. Seleccionamos, 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 seleccionamos. Bien. Seleccionamos, seleccionamos. Todos estos espacios que están acá son parquecitos. Entonces nosotros los seleccionamos. Y seleccioné sin querer el piso de atrás. Pero bueno, está bueno mostrar esto. Si nosotros nos equivocamos con paso acá, que sin querer seleccionamos lo que no teníamos que hacer, vamos a edición, paso atrás y listo. Solucionó el problema. Entonces vamos seleccionando, seleccionando. Entonces seleccionamos todos los huecos, que no queden huecos libres. Lo más seguro que nos va a quedar alguno, pero no importa. Después lo pintamos. Y ahora, fíjense que lo hace de manera muy rápida. No es como el AutoCAD que cada selección tarda una eternidad. No, este es mucho más rápido. Bueno, una vez seleccionado todos los elementos, lo que hacemos es, con el de pintar, hacemos clic con el botón izquierdo en cualquiera de las tantas selecciones y ahí nos pintó. Pero bueno, como la otra vez quedó, igual no quedó tan mal, pero se ven algunas muy medio raro. Lo que podemos hacer son dos cosas, varias cosas en realidad, pero primero deseleccionamos. Vamos a probar con superposición de motivo, cambiarle la escala, vamos a ponerle 50, a ver si genera. Y yo creo que se ve mejor, casi imperceptible. Vamos a intentar una vez más, superposición de motivo, 100. Y ahí yo creo que quedó muy bien. Si le quieren hacer más efectos que se puede hacer, es agarrar un clic derecho y por ejemplo podemos ir a sombra interior. Entonces acá lo que se hace es, por ejemplo, vamos en sombra interior, ponemos, ¿ven? Si yo aumento este, lo que hace es la sombra cuanto más adentro la mete. Si yo hago retraer, lo que hace es, o sea, como
Veamos el efecto. Esta es la distancia, lo que desplaza la sombra, el retraer es como... Va mucho, no sé cómo... Este el tamaño lo esfuma, lo expande, pero lo esfuma, como que lo disuelve. Con el retraer se profundiza aún más esto. Nosotros lo que queremos hacer es distancia. Y la opacidad es, cuanto más opacidad, más oscura la sombra. Pero no conviene. Lo que conviene es que sea algo suave. Ahí puede tener quizás más distancia, pero mientras que sea suave. Ahí. Y fíjense que le da un efecto diferente al pasto. El haberle agregado las sombras le da un toque particular. Bien. Si nosotros quisiéramos agregar árboles, lo podemos hacer. Tenemos que tener los árboles en planta, o sea, visto desde arriba. Justo acá en esta carpeta no tengo, pero yo tengo, a ver, mm, vamos de nuevo, carpetas, paisajismo, árboles, y bueno, por ejemplo, vamos a buscar, ya que había muchos ahí, Palmera de las Canarias, para que vean lo que es. Vamos a ver en JPG. Ah, no, todos los formatos, no, lo que quería ver era la vista. La palmera de las Canarias es esta. Vamos a abrir este archivo que tiene vista superior. Y cuando abrimos tenemos esto. Entonces lo seleccionamos. Ahí. Con este es para seleccionar y desplazar. Este es para seleccionar nada más. Y este es para poder desplazarlo. Entonces, hacemos clic con el botón izquierdo y mantenemos apretado arriba en la ventana. La movemos, desplazamos un poco para el costado. Y ahora seleccionamos el dibujo. Y manteniendo apretado, desplazamos. Y lo desplazamos a este archivo. Y ahí nos movió. Ahora lo que hacemos, vamos a aventar, organizar, consolidar todo en fichas y ya nos mantiene, nos vuelve a agrandar y para poder trabajar solamente en esta ventana, que es la de la planta. Entonces, fíjense que ya nos dio el árbol que queríamos. Si queremos, lo que podemos hacer ahora es doble clic, ponemos palmera, hacemos nuevo clic y podemos duplicar. Y ir colocando las palmeras en todos los lugares de donde va palmera, por ejemplo. Ahora, como es una planta muy baja, que está en el... Ahora van a ver algo importante. Vamos para arriba. Bueno, pusimos las palmeras. Ahora, para no andar haciendo modificaciones una por una, lo que uno puede hacer es, con el motor control, vamos a donde están las capas de palmera y ponemos palmera, subimos control, clic con el botón izquierdo, selecciono la otra, subimos
Ahí sacamos el control, lo soltamos. Volvemos a apretar control, clic con el botón izquierdo, soltamos. Volvemos a apretar control, clic con el botón izquierdo, soltamos. Y así vamos a seleccionando todas las capas de las distintas palmeras. Una por una, seleccionamos todas. Bien, una vez que tenemos seleccionadas todas, hacemos clic con el botón derecho y ponemos combinar capas. Y de esta manera nos transformamos todas esas capas de las palmeras en una sola. Entonces si yo la apago, nos apaga todas. Entonces si yo modifico, me modifica todas. Entonces vamos acá, clic con el botón derecho, le agregamos una sombra. Por ejemplo, vamos a sombra paralela. La sombra paralela es, a diferencia del interior, que el interior es hacia adentro, esta es hacia los costados, por ejemplo. Entonces, lo que hacen, ven cómo te muestra que es hacia el costado. Nosotros hacemos que, por ejemplo, sea en un ángulo de, no sé, 45 grados. Aunque conviene que sea para el otro lado, vamos a hacer 80 más 45 es 225. O menos 135 creo que sería. Sí, menos 135. Ahí está. ¡Ay! Ahí está. Si ponemos menos 135, la sombra va en aquel lado. Bien. Tenemos una distancia, una extensión, un tamaño, pero le vamos a quitar opacidad un poco, para que esté más suave. Acá prácticamente no se ve nada, pero supongamos que yo la opacidad tuviera el 100%. Fíjense cómo se nota. Le podemos aumentar un poco más de distancia. Déjale ahí, para que se note bastante. Y fíjense cómo genera ese efecto de la sombra de la palmera. Pero como estamos en una planta, de planta a nivel 0, las palmeras como que deberían ser lo más transparente posible. Entonces lo que vamos a hacer es reducirle la opacidad a 20, no, 40, ahí está bien, 40. Entonces está transparente, no es algo invasivo a la vista. Y esto se aplicaría también, por ejemplo, el árbol que está acá, uno lo podría aplicar. Pero bueno, esta era una muestra rápida de cómo poner materiales, pintar en el Photoshop. Lo que te muestra es que vos podés pintar de manera mucho más rápida y sencilla en el Photoshop que en el AutoCAD. Pintar es bastante sencillo, se hace bastante rápido y tiene esa ventaja. No se traba como en el AutoCAD, que se traba todo. Cada vez que uno hace los sombreados se traba muchísimo. En el Photoshop es mucho más liviano, mucho más rápido. Y no es que tiene que ver con que sea un Photoshop más avanzado o una supercomputadora, sino que el Photoshop de por sí es mucho más rápido para seleccionar. Yo tenía, por eso les comentaba, en una computadora muy vieja, el Photoshop CS5 y hacía todo este procedimiento de pasar de PDF y AutoCAD y digo en AutoCAD imprimir en PDF, después del PDF pasarlo a Photoshop y la verdad todo lo que es la parte de pintar, eso te lo hace mucho más rápido. Y si ustedes tienen que hacer una lámina que quizás no tiene que tener todo esto, los pastos, todo eso, esto no lo tienen que tener. Pero supongamos que ustedes tienen sí que pintar esto, los muros, porque tienen, por ejemplo, realizar una instalación eléctrica de gas, lo que sea, y tienen que justo distinguir también entre dos edificios que hay. Bueno, en ese sentido es mucho más práctico pintar lo que son los rellenos con el Photoshop y dejar los demás, todo lo que es el dibujo, hacerlo en AutoCAD y pintarlo en el Photoshop. Todo lo que son los interiores y eso. Si uno sí quisiera poner a pleno, se puede terminar de pintar todo y quedaría espectacular. Pero el objetivo de hoy en realidad era mostrarles cómo hacer, por ejemplo, esto, el rellenado. Y de paso mostrarles cómo agarrar y pintar otros espacios, como por ejemplo el pasto, el piso, ustedes vieron cómo fue. Pero tienen que asegurarse siempre de eso,
de que queden cerrados los espacios para que, por ejemplo, acá, que estaba abierto, se nos pasó. Ahora, para que pudiéramos solucionar esa problemática de que se nos pasaba la selección y se nos metía adentro, lo que hice es ir a una de las primeras capas, porque estas capas de principio sirven para eso, sirven para, además de darle mayor fuerza al grosor de las líneas, a la oscuridad, sirven para que uno si las interviene y, por ejemplo, cierra estos huecos, ya después cuando uno trabaje más adelante, cuando uno seleccione, no se filtre para dentro de la selección. Por eso es importante todo lo que son cerrar huecos que pueden complicar en la selección, hacerlo en las primeras capas. Y bueno, después es importante también que hagan ese relleno que yo les dije en blanco por las dudas y vean, practiquen, si es que tienen el Photoshop, de cómo hacer estos pintados. El Photoshop lo pueden conseguir eh, en la versión CS5 o CS6, de acuerdo a lo que a usted le conviene, 32 bits, 64 bits. Lo importante es que ustedes le agarran un poco la mano, no es difícil, no es un programa difícil, y si lo usan para algo tan simple como este, como es pintar partes del plano, les va a ser re útil. Porque acá el objetivo no es hacer este rellenado, sino la idea es mostrarles cómo ustedes en esto, que es el negro del edificio preexistente, cómo es tan sencillo pintarlo en Photoshop, mucho más práctico, mucho más rápido que en el AutoCAD, que realmente se vuelve muy, pero muy lento. Bueno, esto es cómo mostrarles para hacer el traslado de un archivo de AutoCAD al Photoshop para poder seguir trabajándolo ahí y hacer todas las intervenciones que sean necesarias, como por ejemplo si uno quiere ponerle además el pasto, agregarle negros, pintarlo, agregar materiales, porque acá por ejemplo estamos viendo cómo ponerle material al piso. Esto también se puede aplicar para las paredes y para otros elementos. Bueno, esta fue una muestra sintética de cómo trasladar desde el AutoCAD al Photoshop como una muestra de cómo poder interrelacionar dos programas. Para poder hacerlo, primero hay que imprimir el archivo a PDF. Del PDF se abre, o sea, se abre el Photoshop, se abre el PDF y de ahí empezamos a intervenir, haciendo esas distintas duplicación de capas para darle mayor fuerza a las líneas. Hacemos el fondo blanco y todas las demás capas que vamos haciendo las vamos haciendo como nuevas capas. ¿Para qué? Para evitar, eh, para poder realizar todas las intervenciones y además es importante que vayan haciendo nuevas capas para no generar confusiones. Porque por ejemplo, supongamos yo pinto acá negro y después pinto acá gris y también pongo material y todo eso lo hago en una misma capa y después me doy cuenta que ese material no me servía. Si yo lo borro, me puede terminar borrando todas las cosas. Entonces, para evitar eso, hagan distintas capas. Después sí, cuando llegue el momento de terminar, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, si ustedes quieren imprimir esto como está, hay dos formas. Van a guardar como y acá ponen JPG. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el escritorio, en pruebas, que es donde está el PDF, y ponemos, ahí tenemos planta, ¿vieron? Entonces guardamos como JPG, guardar, esperamos. Hay que aclarar que nunca tiene la calidad tan perfecta como la que muestra ahí, pero la tiene bastante bien siempre. Esperamos porque siempre tarda un poquitito en terminar de hacer ese guardado de imagen. Ok. Eso sí, si ustedes guardan en formato JPG, no guarda como una imagen. No van a poder volver a intervenir, o sea, no van a poder intervenir las distintas palmeras una por una, no. Ahora,
Vieron que yo acá las palmeras las unía todas. Si ustedes quieren volver a separarlas, tienen que hacer edición pasa atrás. Pero eso sí, una vez que ustedes guarden, los pasos de que guardaron para atrás ya no se pueden volver para atrás. Por eso es importante que en muchos casos mantengan las capas separadas. Solo unifiquen cuando ya ven que se puede hacer y además porque necesitan aliviar el trabajo, el archivo. Vamos a ver ahora en pruebas y acá quedó. Fíjense la imagen, hacemos doble clic. Lamentablemente el visor de imágenes que viene ya en Windows 10 es medio una porquería. Antes el antiguo visor era mucho mejor, era más rápido, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Vamos a ver cómo quedó. Esperamos que abra. Y ahí quedó. Si nosotros supongamos que lo giramos, ¿vieron? Le dio ahí está. Ahí se ve mejor. Pero bueno, ese es el problema del visor de Windows. Tiene esos problemas de velocidad. Pero bueno, ahí está. Así se ve el archivo. Si nosotros fuéramos a imprimir, nos va a imprimir de esta manera. Acá como faltan los árboles y quedaron algunos huecos libres, quedaron esos espacios en blanco. Después hay otros espacios blancos, como estos que en realidad son bancos, son asientos, entonces eso también debería tener un material. Y como yo no me puse a pintar todo, acá en la misma carta es una fuente, también la debería pintar, pero bueno, acá tenía que pintar el agua, acá tendría que pintar el gris del borde. Eso en este momento no va. Tenemos acá hay otro árbol, por eso quedó medio en líneas blancas, porque en realidad son las ramas. Pero bueno, lo que ustedes están viendo aquí es cómo queda el archivo después de pasarlo a Photoshop. Viene en el acabado bastante lindo que le deja el pasto, pero quizás está muy fuerte. Entonces, lo que se puede hacer es esto que está acá, aclararlo, darle. Vieron que había estaba la parte de opacidad, reducir la opacidad, hacer que todo sea más claro. Y de esa manera, ustedes, el archivo se resalta más esto que lo que te quiero mostrar que todo lo del alrededor. Que el alrededor no se tiene que mostrar tanto. Entonces, lo que hacen es esto, lo que está todo lo que contornea, lo hacen más claro. Así de esta manera el dibujo resalta más. Y si ustedes terminan de pintar todo, se va a resaltar más todavía. Pero bueno, fíjense que ya acá acerqué. Esto es una hoja en acero. Esto posiblemente sea el tamaño original. Y fíjense lo que queda pintado. Todos los elementos. Cómo le da un bello toque. O sea, hace que se vea mucho mejor. Esto acá le falta también pintar todo, entonces imagínense si ya uno se hace el esfuerzo, la dedicación de pintar todo, cómo quedaría mucho más, se podría decir, más presentable. Pero eso es dedicación y trabajándolo de a poco, buscar jugar con el dibujo para que quede mejor y de esa manera mejorarle la visual al proyecto. Pero bueno, lo importante aquí era en realidad mostrarle esto. Cómo ustedes pueden pintar algo tan simplemente, porque supongamos que todo lo demás, supongamos que tienen un trabajo donde no van a hacer esto, lo de pintar el piso, el pasto, pero tienen que diferenciar entre un edificio nuevo y viejo. La clave está esto, vos podés agarrar, hacer el plano todo entero y después pintar los muros, porque en el AutoCAD se vuelve muy lento, se traba la computadora, mientras que en el Photoshop se hace en un toque y queda mucho mejor. Entonces tienen lo nuevo en gris y lo antiguo en negro. Porque usualmente se hace eso. Van a ver ustedes distintos planos y van a ver que los edificios antiguos siempre están en negro y los nuevos en gris. Bueno, la idea era mostrarles cómo pasar de AutoCAD a Photoshop, ver la facilidad que te brinda el Photoshop para hacer este tipo de cosas, como pintar, rellenar. Y bueno, después voy a
mostrar otras cosas más del AutoCAD. A ver, por ejemplo, esto era para mostrarles lo que tiene que ver con la impresión. Nosotros acá tenemos distintos dibujos. Estos son algo que ya habíamos comentado, los bloques, instalar bloques en el archivo. O sea, nosotros tenemos distintos bloques, los copiamos, pegamos, después con escala le cambiamos el tamaño en función de lo que necesitábamos. Acá tenemos el dibujo de un corte, que recuerden, yo les dije el tema de dibujar el corte. Ven, esta es la estructura. Lo recomendable es que cuando te pasen a Photoshop, acá borren este espacio que está en esta línea, la borren, así cuando pinta, pinta todo. Y no tienen una línea negra que corte. Por eso, ven, acá está hecho. Acá me olvidé de hacerlo y quedó. La idea es hacerlo con mayor cantidad de detalles posible. Cuanto más detalles queda mejor. Aunque cuando los dibujos son muy chicos, cuando la escala, por ejemplo, en 1 en 200, esto quizás se empasta todo y se vuelve casi una mancha negra. Pero si esto estuviera en 1 en 50, en 1 en 10, tiene que tener todos detalles. Lo mismo que ya en 1 en 10 debería verse también la armadura de la estructura, todo. Acá más o menos se ven algunas cosas, pero le faltan más. Pero bueno, lo importante acá es mostrar cómo podemos ir eh, visualmente, o sea, cuáles son las diferencias entre un corte y una vista, cómo influye en la cantidad de detalles, por qué la importancia. ¿Ves? Acá este dibujo, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? Acá nosotros deberíamos hacer un rayado. Lo mismo que acá y acá. Lo que se puede hacer es pasarlo a Photoshop, esto pintarle con un gris claro, la persistencia, todo lo que está en corte, pintarlo de negro nuevamente, y al edificio nuevo, todo lo que es la estructura, todo el corte, pintarlo de gris, pero un gris que sea más oscuro que este. Entonces de esa manera hay una diferenciación. Tenés el edificio antiguo con un negro, el piso con un gris muy claro y el edificio nuevo con un gris más fuerte, pero nunca que llegue a ser negro. El negro solamente para el edificio antiguo, porque siempre hay que diferenciar lo antiguo de lo nuevo. Y si ya trabajamos en Photoshop, le podemos dar materiales a los elementos que están acá, como esta chimenea, entre otras cosas, como las ventanas. Y si quisiera hacerlo más detallado, le pondríamos sombras, etcétera. Ven, estos son elementos, estos son bloques que fui haciendo. ¿Y qué sirven? Sirven para... Estos estaban hechos, pero las mesas, eso sí, están hechos por mí. ¿Y qué logras con esto? Logras poner todos elementos que te determinemos, que te muestren cómo es el proyecto. Al ponerle las distintas componentes del espacio. Acá tenemos asientos, acá tenemos las mesas paquetes del comedor. Esta es una biblioteca con computadoras, entonces acá tenemos mesas de trabajo, toda el área de computación y el techo con su sistema estructural en cada uno. Bueno, esto después se ve en el otro corte de que pasa perpendicularmente a aquel. Este es un corte más a lo largo del proyecto y este es un corte transversal donde te muestra cómo va descendiendo el auditorio, cómo trabaja a lo ancho el edificio nuevo. Y nosotros aquí vemos cómo trabaja a lo largo la unión de los dos edificios, cómo se entrelazan en un patio interior. Bueno, esas cosas se visualizan con el corte, por eso es importante la realización de los cortes en el proyecto. Y esto después uno lo imprime. Acá estamos viendo la planta que ya había hecho yo, la planta cero, ¿ven? Tenemos otros edificios que están acá, tienen las cubiertas, y estos círculos marcan los troncos de los árboles, que después se borran, pero bueno, acá yo los marqué con troncos, con los círculos. Acá hay otras dos plantas, como pueden ver, podemos visualizar todos los elementos que lo componen. Y esto después, este es el edificio, el dibujo original de la preexistencia, sin modificaciones, y tiene un rayado.
Pero pues, si nosotros empezamos a sumar tantos rayados, después se vuelve muy lento todo. Por eso la idea es a veces no hacer tantos rayados y pintarlo con el Photoshop que queda mejor. Después hay otro tema, es el siguiente. Eh, nosotros acá tenemos una serie de elementos, como los pueden ver, tenemos esta línea, y que conforman una cornisa arriba, que forma el ornamento de arriba, el coronamiento del edificio. Uno cuando hace este dibujo lleva un tiempo, y la realidad es que como lleva tiempo, andar haciéndole muchas veces, se puede volver un poco pesado. O sea, ese elemento, para que ustedes vean, es... A ver si es que lo tengo guardado. Pues tenía algunos... Acá está. Vamos a ver si me lo abre. Ahí está. Es esto. Realizar el dibujo de esto lleva su tiempo en el AutoCAD. O sea, lleva. Entonces, si nosotros sabemos que ese evento se dan de este lado, del otro lado, en vista, en corte, porque si ustedes miran la pista, que creo que está por acá, acá está. También ese elemento está acá, solo que está con otro color, pero es el mismo. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar, acá está, agarrar estas líneas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, esta línea justo es coincidente con la línea del muro, por ejemplo. Bien, ahora, ¿por qué coincidente con el muro? Porque si ustedes miden los muros, en los planos, van a ver que miden 40 y esto mide 40. Entonces, esta línea es coincidente justo con el muro. Bien. Entonces, a mí me quedó este conjunto de líneas. Lo que hago, las selecciono y tengo dos opciones. O voy acá y pongo este que dice juntar o unir. ¿Y qué hace? Si yo hago clic con el botón izquierdo, me los transformo todos en un solo elemento. Entonces, cada vez que yo requiera utilizar este elemento en alguna parte del edificio, por ejemplo, en este costado yo hago el dibujo del muro, después le agrego este elemento y después sí ya puedo borrar todas las líneas que no me sirven, pero a lo que voy es que cada vez que yo necesite utilizar este elemento, fíjense, toco acá con el botón izquierdo y ya me selecciona todo, porque ahora es toda una sola línea, todo un solo elemento. Entonces es mucho más práctico que andar redibujando cada vez este tipo de ornamento que como ustedes ven tiene toda una forma. Y encima, acá está hecho de una manera simplificada, porque en realidad el real es como más o menos como el que aparecía en la imagen. Tenía toda una curva y más, yo eso después lo dibujé con curva y todo en la perspectiva. Pero como ustedes ven, tiene toda una formita y eso lleva tiempo. Lleva un tiempo considerable dibujarlo porque en realidad para poder hacerlo primero hay que medir todo, tener las medidas y ahí redibujarlo. Pero una vez que ustedes lo hacen, eso con el tiempo que les llevó, para no tener que andar redibujando todas las veces que se necesitan ese ornamento, lo que hacen es dibujan y después unifican todo y entonces ya lo tienen hecho como un solo elemento. Entonces cada vez que lo necesiten, lo trasladan, lo copian, lo pegan y de ahí van haciendo. Entonces, por ejemplo, yo acá que les dije que el muro de acá a acá mide 40. Bueno, supongamos que yo dibujé el muro. A ver. Ah, perdón.
0.4. Ahí está. Bien. Supongo que yo dibujé el muro así. Lo que hago es copio ahí y fíjense, ya coloqué este elemento que era tan difícil, lo coloqué al muro. Después borro las líneas que no me sirven, como esta y como esta. Y fíjense, ya lo tengo. Ya lo tengo armado y mucho más fácil. Entonces lo único que tengo que hacer es dibujar el muro hasta donde llega el límite de lo más alto. Y como este justo es elemento a su vez que desemboca en lo más alto, junto los dos y de ahí tengo ya toda la cornisa esta de arriba hecha completamente. Y ahí pueden eso aplicarlo a las distintas partes. Y hacerlo también con este que está acá, también con el que conforma el basamento que se ve en la otra vista. Acá está. ¿Vieron? Este tiene, en realidad no es así, es mucho más difícil, más complejo, tiene un basamento más curvo, pero bueno, acá está hecho así. Pero bueno, la idea es esa, ¿vieron? Acá pasa lo mismo, ¿ven? Esta línea, taca, taca, coincide con esta. Entonces, lo que uno puede hacer es esta línea, trasladarla hasta arriba, hasta donde uno sabe que termina, y después agregarle la cornisa. Y de ahí hacer lo mismo del otro lado y tirar esta línea, porque como estos tienen, alguno está más adelante que el otro, uno tiene que tirar sí o sí las líneas. Entonces las une de los dos lados y ya queda esta forma de más compleja, o sea, este ornamento dibujado. Para poder hacer eso, como dije, tienen que hacer es unir. Si ustedes unifican, les queda el dibujo hecho. O le queda todo este conjunto de líneas, los transforma en una sola y les va a facilitar bastante. Y bueno, ahí vimos cómo plotear un dibujo y trasladarlo al Photoshop. También eso hemos visto que es, como les dije, muy útil para, por ejemplo, todo lo que es pintar esto, que esto está en corte, pero también diferenciarlo de los trabajos que es tierra, y también diferenciarlo, en este caso particular, del edificio antiguo, que este tiene que ser pintado de otra manera, porque este tiene, entre otras cosas, otra materialidad. Por ejemplo, este está hecho con ladrillos comunes y este está hecho con parte con hormigón armado, parte está hecho con ladrillo cerámico. Bueno, uno acá tiene una materialidad y eso. Entonces, en una planta lejana donde se ve más chico el dibujo, lo que uno hace es pintar de negro y acá pintar de gris. Y acá gris claro para la tierra. Después uno va ya modificando. Pero lo importante es diferenciar los dos edificios. Y como el AutoCAD, el rayado, tarda mucho tiempo y vuelve muy pesado el archivo, todo lo que es la parte de pintar es recomendable hacerlo en programas como el Photoshop. Si no lo pueden tener en el Photoshop y eso, bueno, lo hacen en el AutoCAD, pero vean la manera de que no les pese tanto, y si les va pesando, lo que pueden hacer es, por ejemplo, yo acá tengo todos los elementos en un solo archivo. Si ustedes quieren evitarse ese problema, por ejemplo, este lo tienen en un archivo, este dibujo lo tienen en otro, entonces de esa manera cada vez que hacen rayados no se les hace tan pesado. Porque si ustedes tienen la vista y los cortes en las plantas, las vistas, todo en una sola, y todos tienen rayados, todos tienen sombreados, y se lo va a hacer re pesado, y les aseguro que se va a volver una tortuga el trabajo, el archivo. Por eso, para que el AutoCAD no se vuelva tan lento, si ustedes no tienen una computadora con tanta memoria RAM, si no tienen tanta, no tienen el Photoshop, y bueno, lo que pueden hacer es para maximizar, optimizar el rendimiento, es, por ejemplo, separar por partes. Esto lo hago en un archivo, abren un archivo nuevo, entonces eso lo copian ahí, seleccionan todo, lo copian, lo pegan en el otro, entonces van separando en distintos archivos, de esa manera van a poder evitarse el problema. Pero si tienen ya una computadora con más potencia, y si además pueden tener el Photoshop, que sería lo mejor, lo que hacen es
armar las láminas, imprimirlas y pasarlas a Photoshop. Y otro que está acá es un plano muy esquemático de sectores de lo que sería Ensenada y esto es Berisso, porque acá hay un ferrocarril que no se nota, pero ahí me pasa un ferrocarril y eso divide los dos lados. De este lado para acá es Ensenada, de este lado para acá es Berisso. Y este es el predio. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Eh, Cualquier cosa me consultan y la idea era ya la clase que viene, pues, vuelvo a hacer unos repasos de todos los elementos que ya vimos antes y cómo aplicar algunos a los dibujos que se pueden realizar como vivienda, como unas piezas, ver cómo dibujar unas piezas, pieza mecánica, por ejemplo, cómo dibujar un engranaje, cómo dibujar algo en el AutoCAD, cómo dibujar, por ejemplo, una tuerca, cómo dibujar elementos así y de esa manera no solamente aplicar el dibujo a lo que tiene que ver con planos, sino si quieren, si es necesario, dibujarlo con piezas y elementos de ese tipo. Ya dibujar un auto es mucho más difícil, eso ya son personas que son especialistas y eso ya es muy complicado. Pero dibujar, como yo les dije, dibujar tuercas, tornillos, porque se pueden dibujar tornillos, dibujar todo lo que son perfiles, eso ya lo habíamos visto. Sí, lo vamos a explicar en la próxima clase, vamos a ir mostrando cómo hacer poco a poco y la importancia de manejar el tema de los ángulos, porque para poder dibujar una tuerca ortogonal uno tiene que primero tener conocimiento de los ángulos, si no, no lo va a poder hacer y ver cómo ir armando y luego transformar el elemento en un bloque si es necesario. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Pero bueno, hasta ahora quedó clase, la idea de hoy era ver cómo ustedes pueden pasar a Photoshop un archivo AutoCAD, un plano, y ver cómo eso sirve para optimizar un poco el rendimiento del trabajo, ya sea en lo que es pintar los cortes, pintar todo lo que es rellenado, todo lo que es rellenado y vean la diferencia de facilidades que le brinda el Photoshop, especialmente utilizando herramientas como la varita mágica, etcétera. Bueno, esto era lo que quería mostrarles y bueno, nos vemos en la clase que viene.